Alabanzas para Cristo, ensalzar al Redentor, tributarle santos todos, grande gloria y luz. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, habrá la historia, diremos el gran vencedor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, habrá la historia, diremos el gran vencedor. La victoria es segura a las huestes del Señor. Oh, pelear con la mirada puesta en nuestro protector. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, aún aún la historia, diremos el gran vencedor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, aún aún la historia, diremos el gran vencedor. El pendón cristiano de la cruz y caminar de triunfo en triunfo, siempre firmes avanzar. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, aún la historia, diremos el gran vencedor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, aún la historia, diremos el gran vencedor. Adelante en la lucha, oh soldados de la fe, valor es nuestro triunfo, gloria a Cristo nuestro Rey. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, aún la historia, diremos el gran vencedor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, aún la historia, diremos el gran vencedor. Y ahora vamos a pasar a la palabra devocional que se encuentra en el libro de Lucas.
capítulo 11, del versículo 9 en adelante. Si todos la tienen, le damos lectura en el nombre del Señor. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? El culto de hoy va a ser maravilloso, porque Jesús va a derramar de su poder. El culto de hoy va a ser maravilloso, porque Jesús va a derramar de su poder. Derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Nuestros problemas van a ser solucionados, porque Jesús va a derramar de su poder. Nuestros problemas van a ser solucionados, porque Jesús va a derramar de su poder. Derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. En las luchas, en las pruebas, la iglesia sigue caminando. En las luchas, en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Solo se detiene para predicar. Oh, gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando. Oh, gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando. Solo se detiene para predicar. Yo canto en las luchas, yo canto en las pruebas, yo canto en el dolor, aunque Satan no quiera. Yo canto en las luchas, yo canto en las pruebas, yo canto en el dolor, aunque Satan no quiera. ¿Qué será? ¿Qué será? Yo sé que Jesucristo me ha dado la libertad. ¿Qué será?
¿Cómo he de olvidarme si estando enfermo tú me sanaste? ¿Cómo he de olvidarme si estando triste me consolaste? Tú me diste, oh Dios, aquella dulzura que el mundo no daba. Es por eso que hoy en mi vida nace un canto nuevo. ¿Cómo he de olvidarme si estando enfermo tú me sanaste? ¿Cómo he de olvidarme si estando triste me consolaste? Tú me diste, oh Dios, aquella dulzura que el mundo no daba. Es por eso que hoy en mi vida nace un canto nuevo. Yo levanto mis manos, gloria a Dios. Yo levanto mis manos, gloria a Dios. Yo levanto mis manos, yo levanto mis manos y digo gloria a Dios. Yo levanto mis manos, gloria a Dios. Yo levanto mis manos, gloria a Dios. Yo levanto mis manos, yo levanto mis manos y digo gloria a Dios. Allá en San Javier igual me tocó cantar, dirigir la alabanza, entonces igual es con el micrófono igual ayuda, pues ayuda, en cambio así uno esfuerza más, pero con todo alabamos al Señor. Vamos a reflexionar en la palabra de este día. Dios bendiga a nuestros hermanos, cierto, un cariñoso saludo a todos los que ven los videos siempre. Dios bendiga a los que están en prueba, en lucha, en enfermedades, mis hermanos amados. Un saludo acá de la familia, como también de nuestros hermanos del Arenal. A lo largo de Chile, algunos países que también nos ven, cierto, Dios está con ellos también. El mismo Dios que está allá está aquí. Lo sabemos porque Él es soberano. Él puede estar en todo lugar, ¿cierto? Nosotros somos limitados en todo. Como nos decía la palabra el jueves nuestra hermana que predicaba decía que había que hacer morir ese yo, porque a veces ese yo no nos permite ser humildes delante del Señor. A veces creemos que nuestra fuerza, que todo lo podemos solo. Pero la palabra nos enseña, ayer igual la palabra ya nos decía que separados de Él no podemos hacer nada, ¿cierto? Así que Dios nos bendiga. La palabra va a estar en Filipenses capítulo 2, del verso 12 al 16. Y lleva por título así esta palabra: ocupaos de vuestra salvación para ser irreprensibles para Dios. ¿Usted sabe lo que es ser irreprensible? Significa no tener mancha, no tener nada, llegar a la altura del varón perfecto, como dice la palabra, que es lo que estamos haciendo, hermano, porque cada día debemos avanzar cambiando nuestra vida. ¿Cree usted que tenemos que seguir cambiando? Cierto, somos faltos, somos seres humanos. La palabra nos decía ayer, el jueves, el sábado pasado, ¿quién no se enoja? ¿O la Francisca nunca se enoja? ¿Cierto? Nos enojamos. A veces, como decimos acá en Chile, pateamos la perra. El gato salta por allá. A veces tenemos pensamientos que no corresponden, miradas que no corresponden. Siempre somos tan faltos del Señor, pero hay una promesa de que la iglesia
si nosotros nos ocupamos de nuestra salvación, vamos a ser irreprensibles para Dios. Amén. Él va a venir a buscar una iglesia sin mancha, hermanos queridos. Por eso es necesario que la iglesia esté ocupada en su salvación. Amén. Si la han encontrado, me dicen un amén. Filipenses capítulo 2, verso 12 al 16. Amén. Filipenses está después de Efesios, hermanos queridos. Está después de Efesios, Filipenses. Y está antes de Colosenses. Después de la carta de Romanos, Corintios, viene Gálatas, viene Efesios, de ahí viene Filipenses. Después viene Tesalonicenses, Colosenses y Tesalonicenses. Todos los censes están juntos. Es una manera muy práctica de aprender a buscar la Biblia. Yo así aprendí los censes, están todos los censes juntos. Así uno va aprendiendo. Dice así en el nombre de Jesús, hermanos amados. Luminares en el mundo, dice este título de esta palabra aquí en la Biblia. Por tanto, dice, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Hacer todo sin murmuración y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Dijimos hasta el 16. Amén. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias en esta hora. Te pedimos, bendito Cristo, que tú nos seas bendiciendo nuestras vidas para poder entender tu palabra, que tú seas bendiciendo esta palabra en mi vida como ha sido ya, así también en la vida de mis hermanos. Que en este día podamos entenderla, podamos amarla, podamos comerla como dice tu palabra que hay que hacerlo, Señor amado, y podamos ponerla sobre todo por obra. Podamos amar tus mandamientos como buenos discípulos que somos, Señor. Debemos amar tu palabra porque es vida y eficaz para nosotros. Te agradecemos en este día poder estar aquí, en esta hora, Señor. Reconozco toda mi dependencia delante de ti, que necesito tu ayuda, Padre, espiritual, tu ayuda física, tu fuerza, Señor, porque separada de ti no puedo hacer nada. Espíritu Santo, en esta hora toma el dominio de mis labios, mi mente y de mi vida para poder hablar con denuedo de tu palabra. Bendice a aquellos que la van a recibir. Bendice sus vidas, mi Señor, porque es lo que tú vas a venir a buscar. Una iglesia sin mancha, una iglesia, Señor, sencilla, una iglesia irreprensible, Padre mío. Te damos muchas gracias en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mi hermana amada. Yo sobre todo me quiero enfocar en el texto 15. Pero si usted se fija, el título que yo igual le puse, ocupado de vuestra salvación con temor y temblor delante del Señor. Todos sabemos que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El temor y la santidad no es otra cosa que apartarse del mal y hacer lo bueno delante del Señor, lo que es bueno y correcto. Se fija que a veces los hermanos usan esta palabra así como el querer, como el hacer en las cosas de este mundo. ¿Usted ha escuchado, hermanos, que dicen así de repente? Es que Dios pone el querer como el hacer. Hoy día no vine a la casa del Señor porque Dios pone el querer. Y aquí me está diciendo, ocupaban vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Y usted cree que Dios quiere que usted se quede en su casa? Que usted ande participando de otras cosas de este mundo y no haga lo que es su voluntad. ¿Cuál es, cree usted, que es la voluntad del Señor? Es que crezcamos, es que hagamos su palabra, es que vivamos una vida en santidad, en paz, en santidad, porque sin la cual nadie verá al Señor. Eso es lo que pone. El querer y el hacer es hacer las cosas del Señor, no las de este mundo, sino las de Dios. Pero mire lo que dice aquí, para que sea irreprensible y sencillo. Irreprensible, yo ya les decía, significa una mujer, un hombre a la altura de Dios, a la altura de la santidad de Dios, que podamos ser, la palabra dice en una parte, perfectos, cabales, tener los frutos del
espíritu, como decía la palabra ayer. Y también sencillo, yo decía sencillo. ¿Cómo va a ser una iglesia sencilla? Una iglesia humilde. O sea, quiere ser una iglesia humillada en el Señor. Sencillo es lo mismo que ser humilde delante del Señor. O sea, una iglesia siempre, como dice su palabra, bienaventurados los pobres de espíritu, ¿cierto? Una iglesia que necesita y depende de Dios. Sencilla. Entonces la palabra nos está diciendo que Dios nos anhela a nosotros irreprensible y sencillo y sin mancha. Se fija que 3 cosas dice: irreprensible, sencillo y sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. ¿Qué cree usted? ¿Estaremos viviendo en una generación maligna y perversa? Pero sabe, por la palabra, hermanos amados, no solamente lo maligno y lo perverso es lo de afuera, sino que también lo estamos viviendo adentro. Porque la palabra nos declara así. Y lo vamos a ver, mire. Mire, punto número 1. Hay una generación perversa, pero con él somos más que vencedores, hermanos queridos. Miren lo que nos dijo el Señor en Mateo. Vamos a ver un poco la palabra de lo que nos dijo Dios de esta generación. Porque las señales, hermanos queridos, se han ido cumpliendo. Y por lo tanto, yo no le puedo decir el día ni la hora porque sería mentira, porque la palabra me lo dice que solo el Padre lo sabe. Pero sí Jesús dejó señales para que podamos entender. Usted ve el blanco que tienen a Israel, lo tienen como un blanco esperando poder atacarlo. Todo el mundo lo ataca, la mayoría, hasta algunos que se dicen ser cristianos ya dicen que no es el pueblo de Dios, que es Palestina. Otros dicen no, que son perversos, cosas tremendas han dicho, han maldecido a Israel. Y la Biblia me dice a mí que debemos aprender de la higuera. ¿Quién cree usted que es la higuera? ¿Es Israel? En Mateo 24 habla tanto del arrebatamiento como de la venida del Señor, la segunda venida del Señor. Y por eso dice que debemos estar atentos a esa higuera, que ya sus ramas están tiernas. Han brotado, usted ha visto que Israel, después del holocausto que hubo, donde mataron más de 6.000 millones de judíos, después fueron esparcidos, después le devolvieron una parte de la tierra que Dios le había entregado, y esa es la pelea que hay. Pero si usted va a Israel, Israel es una nación fructífera. Por eso que los ojos del mundo están ahí. Ahí están los manantiales, porque Israel ha sacado agua del desierto. ¿Y quién cree usted que es el agua que ellos tienen? Si en el desierto estaba la roca que era Cristo. Ellos en el pleno desierto, porque Israel en sí es una nación desértica, más que verde, como tenemos nosotros aquí un clima húmedo, lluvioso, allá es más, pero ellos, la inteligencia que Dios le ha dado, sus hojas han brotado. Israel se ha hecho ver por el mundo, aunque es la nación más insignificante para el mundo, pero para Dios sigue siendo la niña de sus ojos. Porque Él lo está mirando de lejos, pero no lo ha dejado, porque hay una promesa de restauración, hay una promesa de Israel ser redimido por la sangre de Cristo, porque ellos necesitan a Cristo. Aunque ellos no lo crean, ellos necesitan a Cristo. Porque la palabra dice en Juan 14:6, dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y si ellos dicen que adoran al Padre, a Jehová de los ejércitos, al Dios de Moisés, tendrían que adorar a Cristo, ¿no creen ustedes? Porque es el Hijo del Dios viviente. Entonces, toda esta generación nos está mostrando que nosotros debemos ocuparnos de nuestra salvación y mantenernos irreprensibles delante de Dios, no caer en las tentaciones, no caer en lo que el mundo hace, no caer en lo que los malos cristianos hacen, sino tener la mirada puesta en Jesús para seguir al blanco perfecto y mantenernos como Él nos quiere venir a buscar. Ojalá nos pillara haciendo así,
Estar aquí, cierto, en este momento donde disponimos nuestro corazón. Pero para disponer nuestro corazón aquí es que nosotros tenemos que tener una vida consagrada a Dios. No es solamente que yo me disponga, porque Dios es algo que le reclamó a Israel siempre, que era una generación adúltera. ¿Por qué? Porque cuando estaban delante de Él se percibían como sacerdote, como lector, intérprete de la ley, que se sabía la palabra. Pero por debajo estaba la muerte. Él mismo se lo dijo. Por encima se ven como sepulcros ranqueados. Usted ve una sepultura, si usted no sabe que una sepultura está bien pintadita, ordenadita, usted diría, ¡ay, qué lindo el lugar! Pero usted después sabe que eso, debajo de eso, está la muerte. ¿Cierto? Entonces eso es lo que le quiso decir. O como dice, de labios me honran, mas su corazón está lejos. Y eso es lo que Dios no quiere de nosotros. Por eso nosotros no debemos caer en lo mismo que pasó a Israel. Y podemos hacerlo, porque la palabra nos declara, la palabra nos enseña que en medio de una generación perversa y maligna, la iglesia puede vivir en victoria. El tiempo que todavía nos queda, hermano, nosotros podemos vivir. Por eso yo le ponía este título, ocupado de vuestra salvación para ser irreprensibles para Dios. Pero si yo me desocupo de mi salvación, si yo no me preocupo de orar, yo no me preocupo de buscar a Dios, difícilmente que me voy a mantener irreprensible delante de Dios. Voy a estar manchado, ¿se fijan? O si estoy como estaba el pueblo de Israel, claudicando en sus pensamientos, que con un pie me gustan las cosas de este mundo y con el otro pie vengo a la iglesia. No estoy siendo irreprensible, estoy claudicando, como dice la palabra. O como yo le digo a veces, hermano, usted está navegando entre dos aguas y nosotros debemos navegar en una nomás. No puede usted estar entre la frontera digamos, de Chile y Perú. Usted tiene que estar en uno de los dos lugares, porque no está ni allá ni está acá. ¿Se fijan? Entonces nosotros debemos tener siempre a Dios en primer lugar. Para no claudicar tenemos que cumplir el mandamiento primero, que es amar a Dios con toda nuestra alma, cuerpo, mente, con todo nuestro ser, amar a Dios. Porque es la manera que Dios nos va a venir a buscar. Miren lo que dice en Mateo 24, del 11 al 13. Vamos a estudiar un poquito Mateo 24, del 11 al 13. Dice así: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Declarando Jesús en el monte de los olivos, cuando le preguntaban que qué señales habrían de subir, mire, aquí le hacen dos preguntas, le dicen, ¿cuándo será esta cosa? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Dos cosas. Y él empieza diciendo todo lo que nosotros ya hemos vivido. Nosotros hemos visto que hay rumores de guerra, han habido guerra, ha pasado la Primera, la Segunda Guerra Mundial, han habido guerra entre países, han habido también rumores, ¿cierto? De repente dice, está que se agarra, como ahora mismo. ¿Se ha fijado el rumor que hay de que pronto están ahí entre Venezuela y Estados Unidos? Esos son rumores, hasta aquí. No sabemos si va a acontecer, pero son un rumor que está corriendo muy fuerte, que quieren ahí agarrarse esos dos países. Pero miren lo que dice, que no debemos nosotros turbarnos, porque es necesario que esto acontezca. ¿Se fija? Mateo 24, 34 al 39 dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Por eso nosotros estamos viviendo muchas cosas, pestes, cosas que usted ni se imagina. Yo me imagino, hermana Adelina, usted que tiene un poco más edad que nosotros, mi hermano Víctor, de las cosas que usted ha visto desde su nacimiento hasta acá, cómo las cosas se han multiplicado, la maldad, cómo se están viendo cosas que jamás se habían visto antes, ¿cierto? Cómo se ha ido la mente del hombre depravando de una manera tan tremenda, que a lo bueno le estamos diciendo malo y a lo malo le decimos bueno. Porque hoy día la gente favorece, mire, yo amo a los animales, pero usted no puede amar más a un animal que un ser humano.
Si Cristo dio su vida por nosotros, ¿cómo yo voy a, porque una persona le pegó a un gato, le pegó a un perro, yo voy a matar a esa persona? No puede haber ese nivel de pensamiento. Pero la gente prefiere maldecir al ser humano y mandarlo, matarlo, apiedrarlo de una manera. No hay, por eso dice, el amor de muchos se enfriará. Y cuando habla de eso, no solamente está hablando del amor del ser humano, ese amor natural, sino también está hablando de la iglesia, hermanos queridos. ¿O no ha visto usted una iglesia que ha ido bajando su nivel con todo el engaño que hay? Y al final estamos llegando a un tiempo, por eso la palabra nos habla en este día. Ocupémonos de nuestra salvación para que podamos estar irreprensibles. ¿O usted cree que Dios va a venir a buscar una iglesia que es religiosa solamente? Si el Evangelio no es religión, el Evangelio es una comunión con Dios. El Evangelio, la palabra Evangelio significa cambio. No que seamos religiosos porque me fue impuesta una religión o porque yo voy a seguir los rudimientos porque mi papá lo hacía así, yo lo hago así. No, la palabra dice que cuando Él viene al hombre hace una nueva criatura. Eso lo dice la palabra. Y mire, hasta el 39 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Se fija cuánto han tomado esta palabra y sacan herejía diciendo día, fecha, y han sido los tremendos chascos que han habido por mentir diciendo que ellos tal día Dios Jesús viene. Y aquí la palabra lo ha dicho claramente, y no solo en este pasaje, sino en otros pasajes, que solo el Padre sabe el día. Ni Jesús dijo yo lo sé, dijo solo el Padre. Aunque nosotros sabemos que Jesús y el Padre son uno solo, pero aún así la palabra a mí me enseña que Él se humilló de tal manera que Él nunca se tomó más allá de lo que el Padre le dijo que dijera. Él decía que Él vino a cumplir las palabras que el Padre le había dado. Y si el Padre no le dio autorización para decir la fecha, ¿quiénes somos nosotros para decir no, si se va a venir en junio, va a venir en diciembre? Eso sería una herejía y una mentira muy grande. Pero hay gente que se atribuye esto. Y dice, más como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días de antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró al arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todo. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué Jesús siempre nos está advirtiendo? Esto es una palabra de advertencia para nosotros. Que nosotros no podemos estar como estuvieron como dice mi esposo siempre, los antidiluvianos, como le dice, los que estuvieron ahí. La palabra, no vamos a ir a Génesis 6 para leer lo que dice, porque ya se ha leído muchas veces, pero si usted quiere estudiarlo en su hogar puede hacerlo. La palabra dice que había sido tanta la maldad del hombre que llegó a la presencia de Dios, y Dios se arrepintió de hacer al hombre y quería raer la tierra. Pero entre ese mirar de que Dios mira todo, vio un hombre que halló gracia en sus ojos. Y ese fue Noé. Entonces a mí la palabra me está diciendo que en medio de una generación perversa y maligna, nosotros podemos sobrevivir con la ayuda de Dios, pero si somos fieles a Él. En todo sentido de la palabra. Fieles en todo. En que lo que decimos tenemos que hacerlo. En que lo que estamos profesando de este evangelio tenemos que vivirlo. ¿Se fija? Porque por eso Jesús le vuelve a recordar, cuando le piden las señales, le vuelve a recordar que así va a ser. Y hoy día podemos ver que mucha gente, esta fecha, la gente anda, usted sabe, alborotada. Alborotada. ¿Cuál es el mejor regalo? ¿Qué mejor tenida me voy a poner en esta fiesta? Los negocios ya están llenos para el año nuevo de churrines amarillos. ¿Se fijan? Hay tanta idolatría, hay tantas cosas paganas, tanta para la suerte, que voy a tener las mejores uvas, dicen para el año nuevo, la lenteja.
esperando que todo les salga mejor este año que viene, pero con su fuerza, confiando en eso. Pero los hijos de Dios, los hijos irreprensibles, los sencillos, ¿dónde tienen su confianza? En Dios, ¿cierto? En Él, po. Y debemos vivir como dijo Jesús. Jesús en el Evangelio de Mateo, ¿cierto? 6, 7 en adelante, ¿qué enseñó? Por nada que estemos afanosos. Dice que no podemos añadirle más a nuestra estatura porque nos afanemos más. Tenemos que vivir, como dice la alabanza, un día a la vez. Porque este día ha traído su propio problema. Ayer a lo mejor hubo un problema, hoy día hay otro. Ayer a lo mejor no dolía algo, hoy día duele. A lo mejor ayer estuve riendo, hoy día a lo mejor me tocó llorar. O a lo mejor ayer recibí una mala noticia, hoy día recibo una mejor. Porque así va nuestra vida. Pero siempre, siempre con los pies calzados en el Evangelio, sabiendo que no vamos a avanzar sin su ayuda porque hagamos más esfuerzo humano. Mire lo que dice en Mateo, estamos viendo, mire, estamos mostrando lo que Dios está mostrando, lo que significa una generación perversa. ¿Por qué le decía yo que también no tiene solamente que ver de afuera? Porque siempre ponemos la mirada que afuera está todo lo malo. Pero resulta que nosotros tenemos una lucha constante, no solo afuera, sino acá adentro también. Porque Jesús dijo claramente que íbamos a convivir el trigo y la cizaña. Y lo dijo Jesús. ¿Se fijan? Pablo dice que siempre van a haber hermanos que predican por contienda, otros por envidia, otros por ganancia, pero otros lo hacen de buena manera para que las almas lleguen a Dios. ¿Se fija? De buena manera, por amor a Dios. Siempre van a haber contienda y es bueno que lo hay, dijo Pablo, porque así se ven los obreros aprobados, o sea, los obreros irreprensibles. Siempre vamos a tener, usted siempre nunca va a encontrar la iglesia perfecta. ¿Por qué? Porque Jesús ya lo dijo claro, la iglesia perfecta es la de los 4 confines. Él va a recoger a su iglesia, va a levantar a los que Él ha redimido, a los que estemos esperando su venida, a los que estemos tratando, como dice la palabra, ocupándonos de vuestra salvación. Miren lo que dice en Mateo 25, solo un verso. Ahí podemos ver una generación perversa, una generación maligna. La insensata dice, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. ¿Se fija? Ahí le está demostrando, acuérdense que la parábola de la Virgen representan 2 clases de cristianos. A la par se veían bonitos porque dice que son 10 novias, cierto, que están esperando al esposo. Pero esas 5 no eran prudentes, como dice la palabra, y no tenían el aceite que era el Espíritu Santo. O sea, yo puedo estar en la iglesia y no haber sido llenado del Espíritu de Dios. Y puedo a lo mejor estar comportándome, porque cuando habla de que se ven las 2 similares, cuando muestra 2 novias, ambas tienen el mismo vestido y todo, pero le faltaba lo más importante, el aceite. Y es lo que al irreprensible no le va a faltar. ¿Sabe por qué, hermanos queridos? Porque Efesios se lo está diciendo, 1, 13 y 14 le dice, el sello del Espíritu Santo en la jarra, que es la dote que Él pagó para venir a buscar a su novia. Como se hacía en el tiempo de Israel, que el novio iba y a la familia, al padre le dejaba una dote, que eso significaba como cuando usted deja algo empeñado, que usted deja algo que usted va a volver a buscarlo. La diferencia está que Jesús ya pagó el precio. Pero la dote, las arras significan el Espíritu Santo. Y eso es lo que tiene que ver cuando Jesús aparezca en las nubes. Si usted y yo no tenemos aceite, vamos a estar igual que estas 5 vírgenes insensatas. Vamos a estar y nos vamos a quedar dormidas y no nos vamos a dar ni cuenta cuando Jesús volvió. Ayúdenos el Señor. Por eso debemos, en esta generación perversa, maligna, como decía la palabra, que no lo digo yo, lo dice la palabra,
debemos perseverar hasta el fin para ser salvos. Miren lo que dice Marcos 13, como para ir viendo un poquito lo que dice. Marcos 13. Un poquito más de lo que quiso decir en el otro evangelio Jesús cuando estaba hablando de estas palabras. Marcos 13, 5 y 6 dice así. Jesús respondiendo comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Entonces, ¿me está entendiendo que lo maligno y lo perverso no solamente está afuera? Porque el engaño para la iglesia empieza adentro. Y por eso Jesús le estaba diciendo: van a venir muchos en mi nombre. Se levantan muchas de repente denominaciones, muchos hombres cuando dicen: hoy tiene mucha unción, tiene mucho. Pero ¿cuántos se están atribuyendo de repente que son el Cristo? ¿Y cuántos han caído? Y esto no es solo ahora, hermanos queridos. Esto viene de miles de años atrás. Si usted empieza a ver la historia de la iglesia, hombres que se han levantado, Cristo se ha levantado, muchos diciendo que son. Pero Jesús estaba advirtiendo que en medio de esta generación perversa y maligna iba a venir el engaño. Porque una de las cosas que más está dañando a la iglesia es la apostasía, el engaño. De creer que lo que me están diciendo está bien. Pero hermano, una de las cosas, el antídoto de todo eso es que yo lea la Biblia. Y ahí yo no voy a ser engañado, porque yo no puedo hablar nada fuera de la palabra, nada que aquí no esté. Y muchas veces uno ve, la gente solamente lee un texto y no abre la Biblia para nada más. Nosotros no podemos hacer eso. Marcos 13:22 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señal y prodigio para engañar, si fuese posible, aún a lo escogido. ¿Y no lo ve usted? ¿Cuántos apóstoles ha escuchado que ya hay más que los que hubieron con Jesús? Falsos profetas que a veces se levantan. Viene esto, va a pasar esto otro, que yo les profetizo aquí, les profetizo allá. Hay gente, hermano, que se va de este mundo esperando profecías que le han dicho. Pero nosotros debemos seguir mirando al blanco perfecto y ser irreprensibles para que no seamos engañados. Primera de Juan, mire, capítulo 2, Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2. Perdón, era segunda de Juan, pues el capítulo mal acá. Era segunda de Juan, de ahí del 7 al 11, miren lo que dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Entonces estamos viendo que no solamente, como le decía yo, lo maligno, esta generación maligna y perversa que habla Pablo en Filipenses, porque ya le está hablando a la iglesia, no es solamente la gente de afuera que está con la maldad. Lo maligno está dentro de la casa del Señor. Por eso dice la palabra aquí: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. ¿Y qué decía el texto base? Ocupaos de vuestra salvación, ¿cierto? Se fija que es una advertencia porque nosotros somos fáciles de extraviarlo, hermano. Porque muchas veces perdemos el blanco y ponemos la mirada en el hombre y ponemos la mirada en cosas, la unción y cosas así. Y creemos a todo espíritu, creemos a todo lo que dice. Pero Pablo y aquí Juan nos están advirtiendo.
Mire lo que dice segunda de Pedro. Ahí vamos a leer un poquito más porque ahí estamos viendo ya una generación terrible que estamos viendo nosotros. Ya no es que van a venir, la estamos viendo. Segunda de Pedro capítulo 2 del 1 al 22 se la voy a leer rapidito para que podamos entender. Pero hubo también, mire, dice Pedro, o sea, había habido entre ellos, pero dice, mire una cosa, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, hablando del presente, del futuro. Dice, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y aquí me voy a parar un poquito. El otro día, hermanos queridos, unas hermanas que se dicen ser cristianas, andan posteando, usted sabe que en el Facebook, las chicas que conoce usted, en el Facebook escriben algo y se les dice compartir, ¿cierto? Entonces de repente usted lo pone en su muro y dice, esto me parece y yo lo voy a compartir. Y lo postean es porque ellos al hacer eso están diciendo que ellos creen a lo que están escuchando. Y resulta que el otro día, con lo que estamos viviendo en nuestro país, hermanas queridas y hermanos que están aquí, hermanos que me van a escuchar, que esto estaba en Facebook y lo compartió por ahí se vio una hermana que lo compartió con otra, y ahí anda, porque ella piensa así. ¿Usted puede creer que compararon a Jesús con la Janet Jara? Que estamos viviendo ese tiempo, que así como en el tiempo de Jesús, que Jesús también era de la mente, de la ideología, de lo que ella cree, que Jesús también dijo que había que ver por los pobres, y sale de esa manera. ¿Y qué quiero decir con esto? La palabra dice, introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Cómo yo voy a poder comparar a Kass, a Jara, a Trump, a Bukele con Jesús? Jamás uno podría hacer eso. Es una herejía muy grande, hermanos queridos. Estamos negando la eficacia de lo que es el Dios que servimos. Y así, aunque usted me mire con esa cara de asombro, es así. Así me quedé yo también, hermano. Y sabe usted que es terrible ver, hermano, cómo están hablando de lo que estamos viviendo en nuestro país, poniendo su opción política y diciendo que eso Dios lo aprueba porque Él estaba a favor. Otro día, imagínense, la otra vez decían que Jesús había sido el primero revolucionario, que Jesús está con los pobres, así que por lo tanto están diciendo que Jesús era comunista. ¿Cómo yo voy a decir eso? ¿No se fija que es una herejía grande? La otra vez, ¿qué fue lo que igual dijeron hace un tiempo atrás? Igual de Jesús, que lo compararon no sé con quién también. Y es terrible, pues, hermano, es terrible, porque Dios no se compara con nadie. Por muy buenas obras que alguien quiera hacer o pensamientos tan así, porque usted sabe que para la política hoy día la mentira abunda. Obvio que te van a prometer, y la gente a veces no queriendo hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo vamos a comparar una persona que tiene un pensamiento abortista, que va en contra de la vida? ¿Cómo vamos a decir eso nosotros? ¿Se fija? Nosotros tenemos que mirar a la luz de la Escritura. Yo quedo así cuando la gente empieza a decir tanta cosa. Usted no sabe cada cosa que dicen de repente. Por eso la palabra se está cumpliendo y estamos en una generación maligna y perversa que está haciendo esto, negando al Señor que nos rescató, porque Jesús no era ni de derecha ni de izquierda, Jesús era Dios. Y Él, cuando Él habló del pobre y del rico, no solamente estaba hablando de la pobreza material, hermano, Él estaba hablando espiritualmente. Y cuando habló del rico, en ninguna forma Él dijo que un rico no se podía salvar. Cuando la Biblia dice en Juan 3:16 que de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo que en Él crea no se pierda. Después dijo, el que ya no cree
es condenado. Pero él no dijo, ¿sabe? Yo di mi vida por lo que eran buenos. No, yo di mi vida porque esta otra tenía los ojos azules y este otro los tiene negro, este no me gusta. Jesús no hace excepción. Ahí es donde se usa la palabra que él no hace excepción de personas. Cuando él habló del rico, que era más difícil entrar al reino de los cielos un rico, era porque amaba su riqueza, hermanos queridos. Pero si, entonces yo le decía a mi esposo, entonces pregúntese, hermana Janet, hermana Adelina, hermano, ¿Abraham entonces se fue perdido? ¿Usted ha leído la historia de Abraham? Abraham era rico, riquísimo. Job, ¿qué dice la vida de Job? Después de la prueba, ¿qué dice que le dio? Le multiplicó, le cuadriplicó lo que él tenía. Si tenía 7.000 camellos, le dio 14, 21 más. Jacob era rico. David le dejó toda la riqueza para que Salomón levantara el templo. Todo lo que había sido ganado en la guerra. El rey David era un hombre rico. Tenía camellos, tenía caballos, tenía ejército, tenía oro, tenía plata. Tenía maderas que nosotros en la vida las vamos a ver, hermano. Entonces vaya a la Biblia. José de Arimatea. Y así, hay muchos hombres ricos en la Biblia. Lidia era una mujer de dinero, le dice la palabra, que ella con su dinero ayudaba a los necesitados. Y eso es lo que hay que hacer. Pero eso no significa que no tenga una oportunidad un rico porque tiene riqueza. No. ¿Sabe por qué el joven rico se fue triste? Porque él amaba más las riquezas que a Dios. Él decía guardar sus mandamientos, pero cuando le tocó, dio el corazón diciéndole, mira, ven y dalo a tu prójimo, porque cuando te está diciendo tú, el pobre te está diciendo tu prójimo, ¿qué dice? Se entristeció. ¿Y por qué se entristeció? Porque amaba más las riquezas, pues. No amaba más a Dios. Pero eso no significa que no tengan salvación. Y se fija que esa es una herejía, y muchos la han usado. Que los ricos no pueden ser salvos, que solamente los pobres. Hermanos queridos, la palabra me estaba diciendo que Él va a venir a buscar una iglesia irreprensible y sencilla. ¿Qué quiere decir en otras palabras? Una iglesia humilde. Y la humildad no tiene que ver con el dinero. Se lo he dicho muchas veces aquí a nuestros hermanos, a mi familia y a todo el mundo. La humildad no tiene que ver con el dinero, porque usted a veces puede ver a alguien que está botado en el suelo y es más orgulloso que otro que tiene millones en el banco. El orgullo no tiene que ver con el dinero, porque hay gente que no tiene nada materialmente, pero son tan orgullosos, hermano, que usted le habla de Cristo y lo desprecia. Usted a veces le quiere dar un pan y no te lo recibe. Y lo he visto y lo digo por experiencia propia, porque lo he visto. Hombres que andan botados en la calle, a veces porque quieren el dinero para sus vicios, y usted anda, pero ellos ocupan la mentira diciendo, deme pan, porque tengo hambre. Yo a veces les compro el pan para darle, pero los pruebo porque tengo de repente la monedita acá y le doy un pan, y no me han recibido el pan. Un día un hombre me despreció un pan, y yo le dije, por eso estás como estás, porque eres soberbio, porque el pan no se le desprecia a nadie, por nada, menos lo que el pan representa. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, porque la gente cae en ese engaño diciendo, no, este rico no tiene. No, la palabra dice que Dios no quiere que nadie se pierda, que ojalá todos procedan al arrepentimiento. ¿Se fija que el Dios que servimos no es el Dios que algunos predican? Porque ahí estamos tajando que Dios tiene acepción de personas. Si nosotros nos llegamos, hermanos, porque éramos pobres, porque no teníamos que comer, ¿sabe por qué estamos aquí? Porque Dios tuvo misericordia de nosotros, y porque usted y yo ahora reconocemos que estábamos muertos y necesitábamos a Dios. No, yo no creo que usted venga a la iglesia porque Dios no le ha hecho faltar comida. No, le servimos porque Él es digno de ser alabado. ¿Se fija? Entonces a veces caen en eso. Y mire, más perversos que están, y por avaricia harán mercadería de vosotros, le decía Pedro preocupado por la grey del Señor, le decía
con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, diciéndole que pronto iba a venir el juicio para este tipo de gente. Porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, dice, sino que arrojándolo al infierno, le entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayéndole el diluvio sobre el mundo de los impíos. O sea, y cuando dice mundo de los impíos, quiere decir que esa generación escuchó de Dios, porque la palabra dice pregonero justicia, ahí cuando dicen algunos, ¿y dónde sale que Noé predicó? ¿Qué es la palabra pregonero para usted? Pregonero significa un predicador. 120 años, porque en otra parte sale 120 años fue la dureza de esa generación. No iba a esa, Dios dijo estas palabras, 120 años no iba a contender más con él la maldad. Ahí está hablando de los 120 años que Noé demoró en hacer el arca y pregonó el evangelio. Pregonó, por eso dice, el diluvio vio sobre el mundo de los impíos. Porque usted sabe la diferencia entre impío, pecador y hijo de Dios. Impío es el que ha estado, el que ha escuchado, el que sabe la verdad, pero no la quiere hacer. Pecador es el que no conoce la verdad. El que tiene más excusa de estos 3 es el pecador, porque no conoce. Pero si yo sabiendo, dice, ¿qué dice la palabra? Si yo sabiendo hacer lo bueno no lo hago, ¿cierto? Es pecado, po. Así dice la palabra, que si yo sé hacer lo bueno y no lo hago, es pecado. Y dice que él fue pregonero de justicia. Y dice, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, ¿usted cree que va a perdonar a esta generación que no ha querido hacer caso? Y ahora peor, porque antes fue un diluvio y ahora dice que después esta tierra va a arder como estopa. Por eso dice, ocupado de vuestra salvación, hermano amado. Y si condenó con destrucción, dice, a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndola a ceniza y poniéndola de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Ahí otra vez hablando al que conoce, al que escucha, que hay un Dios, a ese que le hizo promesa y no la quiso cumplir y se va al mundo de nuevo. Y dice, y libró al justo Job, abrumado por la nefasta conducta de los malvados. ¿Usted se ha puesto a pensar por qué Dios nombra solamente a Lot y no nombra a sus hijas y a su mujer? Porque su mujer de partida ya estaba maleada, no alcanzó ni a salir, imagínense lo que le pasó. Sus hijas, aunque salieron de Sodoma y Gomorra, venían contaminadas. Usted sabe la historia. Ella, imagínense, nosotros a veces meditamos la palabra, cuando conversamos en la casa siempre, decíamos, pero si destruyó Sodoma y Gomorra, no las otras ciudades. Y ellas apenas llegaron a una cueva, emborracharon a su padre, para poder violarlo, porque ellos los violaron. Dice que una noche le tocó a la mayor, la otra, y ahí salieron los pueblos, los amononitas y los de Moab. ¿Se fija? De ahí salieron esos 2 pueblos perversos, que hasta el día de hoy le hacen guerra a Israel, porque ahora tienen otro nombre nomás. Pero de ahí viene todo. Por eso dice, y libró al justo Job. O sea, Lot, perdón. Aquí el único justo en el Sodoma y Gomorra era Lot. Sus hijas, ¿sabe por qué salieron? Yo creo que porque las llevó tirándolas a Lot para que salgan. Porque estaban enamoradas, tenían incluso hasta novio, dice que le decían, no quisieron irse los yernos, dice. Así que imagínense, ellas ya estaban contaminadas. Pero la palabra hoy día se trata que nosotros podemos, aunque estemos dentro de una generación maligna, podemos, con la ayuda de Dios, ser irreprensibles para Él. Ayúdenos el Señor. Porque este justo, dice, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo lo hecho inicuo de ellos. ¿Qué está diciendo? Que aunque usted esté viendo la maldad al lado de su casa, en su familia, en nuestros vecinos, en este mundo, usted siga haciendo las cosas que le conviene y lo que agrada a Dios. Eso es lo que nos está diciendo, que Lot, aunque estaba viendo la sodomía, veía toda la perversidad que había, porque no solamente eran pecados sexuales, sino era todo tipo de maldad que había en ese lugar, él afligía su alma.
¿Y cómo usted y yo afligimos nuestra alma? Orando, buscando al Señor y diciéndole que aunque otros no lo hagan, como dijo Josué, yo en mi casa te serviré. ¿Se fija? Sabe, dice el Señor, librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Mírenlo, la generación, y esta es la misma de ahora, por eso Pedro lo estaba diciendo, atrevido, contumace. O sea, contumaz no significa porfiado, sino más que porfiado, contumace. Atrevido, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ella delante del Señor. Pero el hombre es más. ¿Sabe que el hombre es más perverso y más atrevido que aún los ángeles? Dice, ellos tienen más fuerza, son mayores, tienen una potencia porque tienen un poder que Dios les ha dado, pero aún ellos, ¿sabe?, están sujetos a Dios. Pero el hombre no. Se fija que el hombre a veces abre la boca y maldice a su prójimo de una manera, le desean el mal. Como de repente cuando usted escuchará noticias, cómo matan, las cosas perversas que hacen, a veces con los animales, las cosas, los pecados sexuales que cometen con animales, cómo matan niños, mujeres, hombres, mujeres a veces perversas, matando a sus hijos de una manera. Tanta perversidad que estamos viendo, hermanos. Y Pedro no estaba diciendo, pero aún así Dios hoy día, en este día, me dice a mí, le dice a usted, en medio de una generación perversa y maligna, usted puede y yo puedo ser irreversible para el Señor. No está todo perdido. Pero esto hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para la presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Ahí está hablando del que está débil, del que no tiene de repente una verdadera enseñanza, del que verdaderamente a veces no escudriña la palabra, no tiene la fortaleza, porque la fortaleza viene de Dios con la palabra. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio, dice, seducen a las almas inconstantes, esos que andan con un pie para allá, un pie para acá. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto, está hablando de los impíos. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, y le habló la asna, hablando con voz hombre, refrenó la locura el profeta, porque él por pago, él quería ir a maldecir a Israel. Carolina hace unos días atrás predicó esa palabra, cuando Balaam iba a maldecir a Israel, pero Dios no se lo permitió y el asna le habló. Mire el poder de Dios, hermano. Que un animal yo cuántas veces he querido que el ojalá me responda. Yo digo, ¿qué dirías tú? Porque todo lo que nos ven, nuestros animalitos nos observan nomás, ¿cierto? A nosotros. Y yo digo a veces, ellos pensarán. Porque uno no sabe al final qué es lo que ellos piensan, sienten, miran. Cómo nos ven a nosotros. Pero esta asna Dios le dio el poder de hablar. Y esto, dice, como dice mi esposo siempre, son fuentes sin agua, nube empujada por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia, o sea, con pecados de la carne, y disolucionan a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Y ahí está hablando que promete libertad, cuando de repente hay uno que en vez de ayudar a la iglesia, promete libertad y están más esclavos del pecado ellos. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador, Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Y ahí habla que
viene el proverbio cuando dice que el perro vuelve a vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Es el impío, el que conociendo la verdad se vuelve. ¿Se fija? Y segunda de Pedro 3, 16, 16, 2 nomás, miren lo que dice. Casi en toda su epístola dice, hablando en ella en estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos o inconstantes tuercen, como también la otra escritura, para su propia perdición. Así que vosotros, amados, sabiendo esto de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Y ahí si vamos a Corintios, ¿qué dice? El que piense estar firme, mire que no caiga, ¿cierto? Terminamos con el punto 1. Punto número 2. Se puede ser irreprensible con su ayuda. ¿Lo cree usted? ¿Cree que podemos hacer con su ayuda, cierto? Mire lo que tenemos que hacer. Vamos a Filipenses donde leímos. Vamos a ese libro nuevamente. Vamos a Filipenses. Ahí nos da unas claves Pablito. Capítulo 1, 3 al 11, mire, dice: doy gracias a Dios, a mi Dios, siempre me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto en todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, en mis prisiones, en la defensa, en la confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo como os amo, a todos vosotros como en el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración en vuestro amor, abunde. Mire la oración que hacía Pablo. Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son para el medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. ¿Qué quiere decir? Que podemos, con la ayuda de Dios, y también nosotros podemos ayudar a nuestros hermanos. Ahí entra el amor cuando dice que debemos orar los unos por los otros, alentarlos los unos a los otros. Es Pablo orando por la iglesia, porque él quería que abunden más, que crezcan más, que no se queden solamente con lo aprendido. ¿Se fija? Para que podamos estar sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. Ese es el final de todo. Amén. Por eso dice, ocupados de vuestra salvación para ser irreprensibles para Dios. Y una de las maneras más importantes es estar orando. Orando. Y no solo por nosotros, orando los unos por los otros. Como le decimos nosotros siempre a ustedes aquí, nosotros cada domingo, hermanas amadas, venimos a orar aquí y oramos por todos ustedes. Incluso a veces por fe ungimos donde ustedes se sientan para que Dios las ayude, para que Dios las fortalezca, para que Dios le abra su entendimiento, para que crezcan más y sean mujeres de valor para Dios. Porque eso es lo que debemos querer, lo mejor para ustedes. Filipenses 2, del 3 al 8, dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimado cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los demás y de los otros. Allá pues, dice, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios para cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Por eso podemos ser irreprensibles con su ayuda, imitando lo que hacía Pablo, imitando. Por eso Pablo dijo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Se fija, debemos imitar las acciones de Dios, las acciones que hacía Pablo por la iglesia. No solamente dice mirando por nosotros. Nosotros no podemos mirar solo nuestro metro cuadrado. Nosotros tenemos que ampliar nuestra vista y mirar como Cristo mira. Que si mi hermano no está en error, yo voy a orar para que salga del error, para que pueda crecer.
Miren lo que dice Colosenses, un librito más adelante, 1 del 9 al 14, dice así: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido en todo poder conforme a la potencia de su gloria, para con toda paciencia y longanimidad. Longanimidad significa ser tolerante, tener una misericordia más, ¿se fijan? Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia con los santos, en la cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Qué maravilloso, con el Señor podemos ser irreprensibles. Y volvemos a Primera de Pedro, miren, vamos a Primera de Pedro para ir terminando el punto número 1 y llegar a la conclusión. Primera de Pedro, capítulo 1, del 13 al 25, dice así: por tanto, ceñid los lomos con vuestro entendimiento, ser sobrio y esperar por completo la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis, dice, a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: ser santo porque yo soy santo. Y dice el 19: sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Y dice, mire, dice del 23: siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra que por el Evangelio nos ha sido anunciada. Es la manera que podemos estar irreprensibles para el Señor. Y en el capítulo 2, mire, vamos a leer unos versos nomás. El 1 y el 2 dice: ¿cómo yo me permanezco? Empezando: desechando pues toda malicia, dice, todo engaño, hipocresía, envidia, todas esas detracciones. Eso distrae, hermano, el engaño, la hipocresía, la envidia trae detracciones para el Evangelio. Desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Y qué dice el 4 y el 5? Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedra viva sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y dice así el 9 y 10: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y la palabra más maravillosa es en 2 de Pedro y texto 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta el que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y ahí 2 de Pedro, que estábamos hablando igual, miren lo que dice en el 9. 2 de Pedro dice en el 9, creo que lo leímos delante: el Señor sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Creo que lo leímos. Y el 14, sí, ya leímos esa palabra. ¿Y qué lo decía la palabra? Es cierto que nosotros debemos ser como imitar a Dios, que dice la palabra que Jesús, siendo Dios, no escatimó ser siervo. Nosotros todos somos siervos al servicio, hermano. Aquí nadie es más que otro, sino que somos siervos al servicio los unos de los otros.
y servicios al Señor, porque todo lo que hagamos debemos hacerlo pensando en el Señor Jesús. Y mire, hubieron siervos irreprensibles. Yo les voy a nombrar algunos, no voy a buscar las citas bíblicas, pero yo creo que algunos los conocen. Tenemos a José, porque el texto base que nos decía, para que sea irreprensible y sencillo, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. José estuvo en medio de la idolatría. José estuvo en medio de la tentación. Todos saben lo que quería la mujer de Potifar. Estuvo preso. Pero usted nunca vio a un José que haya renegado o ha hecho lo incorrecto. Cuando aquella mujer, que no lo estaba viendo ni Jacob, no lo estaba viendo Potifar, ni nadie más, aquella mujer le dijo: ven José, acuéstate conmigo. ¿Qué le contestó José? ¿Fallaré yo a Dios? Después puso a su amo, pero primero dijo: yo no puedo pecar delante de Dios. Entonces, ¿se puede o no se puede vivir en una generación maligna y perversa? Aquella perversa mujer quería pervertir a un jovencito, pero él sucumbió, no sucumbió a sus propósitos. ¿Y qué pasó con ello? ¿Cuál fue el galardón de José? Fue puesto muy en alto, un joven hebreo que nada tenía que ver en Egipto con los egipcios, pero lo pusieron como gobernador, porque el Dios de Israel, ¿qué dice? Él sabe librar a los justos de las cosas, ¿cierto? Y él practicó y hizo justicia. Él fue justo en todo momento, fue un siervo irreprensible, y eso ayudó que después sobreviviera el pueblo de Israel. Todos sabemos la historia, ¿cierto?, de Egipto, de las vacas flacas, las vacas gordas, todos sabemos la historia. Otros 4 jóvenes que sobrevivieron a Babilonia. Babilonia, una ciudad perversa, idólatra, tenía tremendos dioses paganos, pero no cayeron en la tentación, sino adoraron a Dios y fueron fieles, irreprensibles hasta el final. Primero Daniel, segundo Ananías, Misael y Azarías, muchos conocidos por como John Janlesen, Sadrach, Mesach y Abednego, que eran los nombres paganos de los dioses que le habían puesto, pero sus nombres reales son Ananías, Misael, Azarías y Daniel. Ellos a todos les pusieron nombres paganos a ellos que al cambiar. Jóvenes, dice la palabra, que eran irreprensibles, sin mancha, no tenían ni un defecto, fueron llevados, eran príncipes de Israel, pero no sucumbieron en esa generación maligna y perversa. Fueron más que vencedores. Josué y Caleb, ellos eran esforzados y valientes, y le creyeron a Dios, aunque muchas veces no veían nada, pero ellos tuvieron una fe que ellos, aunque vieron los gigantes, no se atemorizaron de eso. Josué fue un joven que estuvo siempre a los pies de Moisés, y por eso aprendió bien también. Pero Caleb fue más allá. Él ya era esforzado y valiente, irreprensible para el Señor. Esther, en medio del cautiverio, yo no puse aquí a Nehemías también, a Esdras, en medio del cautiverio, ellos estaban ahí en Persia. Esther fue a lo sumo siendo reina de Persia. ¿Por qué? Por obediencia a Dios. Entonces, ¿se puede ser irreprensible en un mundo maligno? La iglesia puede perseverar en esta tierra hasta que Jesús venga. Amén, podemos. ¿Y sabe por qué? Porque tenemos al Dios Altísimo de nuestro lado y tenemos al Espíritu Santo que está en nuestras debilidades ayudándonos. Pero ¿qué dice la palabra? Ocúpate de tu salvación. Se fija que no es solamente ellos, usted y yo tenemos que ocuparnos, hacer nuestra parte. Jeremías ese sí que estuvo en una generación perversa y maligna. Por cada palabra de Dios que él alzaba, palo que le llegaba. Fue despreciado, golpeado, quería hasta morirse, porque la palabra era afrenta para él, porque él hablaba la verdad y se levantaban los engañadores, la generación maligna de profetas que había, y decían engaño y a ellos les creían. Pero aún así, el Dios de Israel, que conoce tu debilidad y mi debilidad, estuvo con él.
Ezequiel que tuvo que perder a su esposa, que tuvo que hacer cada cosa. Si yo le contara lo que dice la palabra, pero usted puede leerlo. Imagínese que fuera que a usted le mandaran a comer lo que mandaron a comer a Ezequiel. Se tuvo que rapar, que era también una ofensa. Sí, quedó mudo y tantas cosas más. Pero él se mantuvo fiel en una generación maligna y perversa. Hubo uno que se mantuvo fiel hasta el final, Juan Bautista. Porque ahí estaba la generación de víboras, dice la palabra. Estaba toda la hipocresía, la mentira y la falsedad y el engaño en el tiempo que él nació. Pero él se mantuvo irreprensible hasta que vio a su Salvador, al que él decía: yo no soy digno ni de desatar sus sandalias. Pero él sabía que venía, decía: detrás mí viene uno mayor que yo, a ese tiene que adorar. Él le preparó el camino al Señor, el Elías del tiempo de Jesús, el último profeta, porque lo dijo Jesús, el último profeta, Juan Bautista. Y pudo ser irreprensible, y aunque lo mataron, pero él está a la diestra del Señor hoy día. Pablo, Pedro, etcétera, etcétera. ¿Y quién más? Mi Jesús. Él sobrevivió. Él pudo. Y por eso dice que si Él pudo, nosotros también podemos. Porque la diferencia está que lo tenemos a Él, ¿cierto? Entonces se puede. Conclusión de este tema. Estamos sobreviviendo en una generación perversa, tanto dentro y fuera de la iglesia. Porque en la iglesia tenemos el engaño. Iglesias que se han levantado, y en la iglesia a veces se levanta alguno con una idea, con otra idea que no es bíblica. Afuera, ¿para qué decir toda la perversidad que hay? Pero Dios nos quiere como luz y sal, irreprensibles para su venida. Encontré una palabra muy hermosa y quiero leérsela en Deuteronomio, porque a veces nosotros decimos, la gente dice: Dios, ¿por qué tanta maldad? ¿Por qué tú lo permites? Y mire el discurso, el cántico que hizo Moisés al ir terminando su discurso. Hizo un cántico. Después de ordenar y de guardar la ley en el arca, él hizo este cántico y me gustó mucho. Mire, yo quiero que ponga atención lo que dice en Deuteronomio capítulo 32, verso 3 al 6. Dice: porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandecer a nuestro Dios, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Y miren lo que está hoy día viviendo esta tierra. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Y cuántos muchas veces dicen: yo no necesito a Dios, porque yo puedo, porque yo soy, porque yo aquí, yo acá. Y cuántas veces la gente dice: tanta maldad, ¿por qué Dios es malo? Algunos se acreditan diciendo eso. Y la palabra me dice que la corrupción no es suya, sino que de los hijos es la mancha. ¿Por qué? Porque se olvidaron de sus preceptos y de su verdad. Y la iglesia, si no se cuida, si no se ocupa de su salvación, igual vamos a terminar como los que hablaba Pedro. Una generación perversa, con engaño, con palabras infladas, con sutilezas, están engañando a la iglesia. Por eso dice: así pagáis Jehová, pueblo loco e ignorante. Nosotros no podemos ser así, porque tenemos la palabra profética más segura. Ellos fueron ignorantes, Israel. ¿Sabe por qué? Porque se olvidaron quién los había sacado de la esclavitud, quién los había creado. Pero usted y yo en la iglesia tenemos que ser inteligentes en el Señor, saber quién nos creó. Volvamos a Filipenses. Mire, ya vamos unos par de textos y vamos a ir terminando.
Así debemos estar en la iglesia para esperar al Señor. Filipenses 4, mire, del 4 al 9 dice así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Lo que aprendiste, recibiste y oíste y viste en mí, dice Pablo, esto hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. Esa es la esperanza que con Él podemos sobrevivir a esta generación perversa y maligna. Mire, hay una historia, tengo 2 citas para terminar. Solamente no se la voy a leer, pero se la voy a dar. Jeremías 15, del 15 a 21. Todos sabíamos que Jeremías, yo les decía, él pasaba en el cepo, pasaba amarrado, pasaba golpeado, despreciado, y llega su momento en que se siente muy desanimado. Pero el Dios de paz vino a su vida y le habló. Le dio la palabra, le hizo que se comiera esta palabra, y ese Jeremías volvió a renacer, y dice que él le dice al Señor estas palabras. Solamente le voy a leer esa parte para que entendamos que nosotros podemos, a pesar de la generación que estamos viviendo. Estamos igual que Sodoma y Gomorra. Estamos igual que los tiempos de Noé. Por eso Jesús le estaba diciendo las señales. Miren lo que le dice a Jeremías. Yo no le voy a leer completo, pero si usted quiere buscarlo, Jeremías 15, del 15 al 21, yo le voy a leer el 19 hasta el 21. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, le dijo, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte, para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. ¿Podemos o no podemos vivir dentro de una generación perversa y maligna? Y sobrevivir y esperar a nuestro Dios. Y para terminar, Cristo viene y nos espera algo extraordinario, hermano. Vamos a Primera de Pedro. La palabra decía que Él quiere, es cierto, que en medio de una generación maligna y perversa, la iglesia sea irreprensible. Y miren lo que nos dice Pedro, Primera de Pedro 1, del 3 al 9, esta es la esperanza de la iglesia. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esta es la palabra, hermanos amados. Ocupados de vuestra salvación para ser irreprensibles para Dios. En medio de toda la maldad que está viviendo esta tierra, en todo lo que se ha multiplicado, la gente ya no anda tranquila, la gente anda totalmente airada. Y en la iglesia a veces no vemos mucha diferencia. A veces la hermana, ¿por qué no me saludó? Ya me enojé. A veces porque la hermana me miró feo, ya no vuelvo a la iglesia. A veces somos faltos para contestar, para mirar. Pero en medio de eso, con la ayuda de Dios, usted y yo podemos ser irreprensibles para el Señor. Vamos a orar.
Vamos a orar por los enfermos. Vamos a orar por nuestros hermanos para que se alienten, como decía la palabra. Pensando el devocional que decía, el que pide recibe, ¿cierto? Y la palabra que nos decía que la mayor fuerza para nosotros es estar orando y deseándole lo bueno para nuestro hermano, nuestra hermana, para nuestra familia, para nuestro prójimo. Orar por nuestro lugar en el Arenal, por nuestros vecinos, ¿cierto? Vamos a orar. Padre amado, te damos muchas gracias, Jesús. Gracias, mi Cristo amado, porque sé que has sido conmigo. A pesar de mi falencia, a pesar del dolor que pueda sentir, Señor, tú has sido mi ayudador y mi fuerza. Y te doy muchas gracias, Padre, porque en medio de una generación perversa y maligna que está esta generación, Señor, que la maldad se ha multiplicado de una manera tan tremenda, Señor. Ya no hay amor en la familia, ya muchas veces entre los vecinos. Y así el hombre y la mujer andan, Padre, iracundos en esta tierra. Son contumaces, porfiados, como dice tu palabra. Pero en medio de esto todavía hay lumbrera. Todavía, Señor, hay antorchas encendidas y es tu iglesia, la sal, la luz de esta tierra que tú has puesto, Señor, para que alumbre encima del almud. Para que podamos pregonar tu evangelio, podamos ser como Noé, pregonero de justicia, que a pesar de todo que quizás, cuánto más, Señor, él vio, qué cosas él pudo haber visto, pero nada, Señor, bajo su mirada de hacer el arca que tú le habías mandado. La obediencia, Padre, la obediencia tiene que estar en la iglesia para ser irreprensible. Señor amado, en medio de una generación maligna y perversa, la iglesia tiene que ser más que vencedora. La palabra dice que la iglesia no prevalecería contra las fuerzas malignas. El infierno no prevalecerá contra la iglesia. Y te damos muchas gracias, Señor. Oramos por todos los que estamos aquí. Hoy en este día, Señor, que la palabra nos aliente a ocuparnos de nuestra salvación. Cómo descuidaremos, cómo nos deslizaremos, dice la palabra, de una salvación tan grande. Una salvación que costó precio de sangre. Una salvación que costó, Padre mío, una entrega tan grande, tan preciosa de parte tuya por amor, mi Señor. Pero fue dolorosa. Fue tremenda. Un cuerpo santo tuvo que llevar pecado para poder, Señor, nosotros estar aquí hoy día. Y en medio de todo esto, Padre, tú eres el que fortalece a tu iglesia. Por eso en este día, Padre, tomamos toda armadura y nos fortalecemos en el poder de tu fuerza. Y reconocemos toda dependencia. Y reconocemos que separado de ti no podemos hacer nada. Que solo tú puedes, Señor, poner el querer como el hacer para hacer tu divina voluntad. Bendecimos, Señor, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a nuestros vecinos, a este país, mi Señor, con todo lo que se viene. Usted sea, Padre, tomando el dominio y el control. También oramos, Señor, por este cuaderno, por todos los enfermos, en el nombre de Jesús. Hágase tu voluntad, Padre mío. Al que tú quieras, Señor, puedes limpiarlo, como dice tu palabra. Usted tiene poder y gloria. Reconocemos desde este púlpito, Señor, que tú eres grande y nosotros dependemos de ti, Padre. Agradecemos este día, mi amado Jesús. Bendice al enfermo, al cansado. Bendice al que está en el hospital. Bendice al que está en la cárcel. Bendice a mis hermanos que van a esos lugares a predicar, a pregonar tu evangelio. El año de salvación. Señor, bendícelos, Padre mío. Dale palabra. Convierte esas almas, Señor. Saca de las tinieblas, Padre, a la luz admirable. Gracias, Jesús, en este día. Ayúdanos como iglesia, Padre, para presentarnos un día sin mancha delante de ti. Te damos muchas gracias a ti, mi Salvador Jesús. Amén. Glorificando a Dios, dejo a mi hermana. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.
Jesús, que aquí hace la diferencia. Es su Espíritu Santo que restaura y renueva. Es tu gran amor que llena cada rincón de mi vida. Siento paz al tenerte a mi lado. Toda carga se termina. Padre Celestial, te damos gracias por estar aquí delante de tu presencia, te damos muchas gracias por todo lo que se ha hecho en este culto, principalmente escuchar tu palabra. Padre, ayúdanos a cada día para poder estar atentos a tu palabra, ayúdanos para ser tomados por dignos. Perdónanos, Padre, porque somos pecadores y te fallamos en todo momento, Padre Celestial. Te pedimos que tú nos ayudes, solamente tú puedes ayudarnos, Dios mío, a seguir este camino. Te pido que tú seas con nosotros de regreso a nuestros hogares. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.